Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saludo a su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este país, Colombia. Mis amados hermanos, entrando a la quinta semana, seguimos en el libro de Génesis, en el principio. Aquí estudiaremos a Noé, ese hombre escogido para preservar la humanidad y la simiente piadosa durante la destrucción del mundo. Sabemos que fue cuando Dios envió el diluvio. Y entrando en tema principal, mis amados hermanos, del día de hoy, tenemos Noé y el arca. La gran exigencia de la fe de Dios en lo que Noé tuvo que creer. Amén, mis amados hermanos. Como texto bíblico hemos tomado el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 3, versículo 22. Entrando en desarrollo, mis amados hermanos, Noé vivía en medio de la corrupción y de la perversidad. No había una persona piadosa en la tierra. Solo él y su familia seguían y creían al Eterno. La primera creencia, podemos mirar la palabra de Dios. Dios iba a destruir al hombre y a la tierra. En el versículo 13, iba a destruir a todas las personas y a la propia tierra. La razón, el hombre había llenado la tierra de violencia. Y la creencia 2, el mandato de Dios, construir un arca en medio de la nada. Eso lo vemos en el versículo 14 al versículo 16. Su material, podemos observar, mis amados hermanos, que el mismo Eterno nos da el material, el ciprés, sus aposentos independientes, su impermeabilidad, su enorme tamaño y forma de cajón. Su ventana servía como ventilación e iluminación. Su puerta, su altura tenía 3 pisos o cubierta, mis amados hermanos. Creencia número 3. El medio de destrucción de Dios, un diluvio de aguas, mis amados hermanos. Eso lo vemos en el versículo 17. Creencia número 4. La promesa de Dios de la salvación personal. Eso lo vemos en el versículo 18. Eternamente por medio de un pacto, inmediatamente por medio del arca. La creencia número 5, el cometido de Dios, la forma formidable de salvar a 2 de cada animal vivo de la tierra. Versículo 19, versículo 21, mis amados hermanos. También decide traerlos al arca y asegurarse que uno era hembra y el otro macho. Almacenar comida suficiente para alimentar a todos los animales y a su propia familia. Creencia número 6, el modo de salvación de Dios. Una salvación que exige obediencia. Y eso lo vemos en el versículo 22, mis amados hermanos. Noé tenía una gran fe y obediencia. Es por eso que él no duda frente a las cosas increíbles que Dios le pide a Noé que haga. Y sobre todo que creyera. Noé creyó en Dios, aceptó la palabra e hizo lo que se le ordenó. Amén, mis amados hermanos. Aquí estamos viendo, mis amados hermanos, cómo el Eterno nos brinda todo a la perfección. Todo
a la perfección, mis amados hermanos. La palabra de Dios, primero Noé tuvo que creer en la palabra de Dios, que Dios iba a destruir al hombre y a la tierra. Dios dijo dos cosas acerca del juicio venidero. Dios reveló que Él iba a ponerle fin a todas las personas. Él iba a destruir a toda humanidad, a las personas y a la tierra. Imagínese, mi amado hermano, a Dios hablando con Noé y revelándose la noticia del juicio. En oración postrado ante Dios, Noé debe haberse sentido aterrorizado. Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, note el final del versículo donde Dios vuelve a hacer énfasis en que vendría el juicio, mis amados hermanos. Noé debió escuchar y prestarle mucha atención a aquello. Noé debió prepararse y hacer exactamente lo que dijo Dios, porque Dios, sin lugar a dudas, iba a destruir a toda la humanidad y a la tierra, mis amados hermanos. Dios reveló por qué Él iba a destruir al hombre, porque el hombre había llenado la tierra de violencia. Por violencia se entienden todas las formas del pecado y la corrupción que violan a Dios y al hombre. La primera sociedad y civilización de la tierra estaban corrompidas, mis amados hermanos, y llenas de toda violencia. Eso lo vemos en Génesis capítulo 6, versículo 1 al versículo 7, y del versículo 11 al versículo 12. No la mayoría de las personas, sino que todas las personas habían abandonado a Dios y habían corrompido su camino sobre la tierra. La impiedad compaba por su respeto. Las personas participaban en todas las formas de mala conducta inmoral y sexual. Llevaban una vida egoísta, mis amados hermanos, codiciando y buscando cada vez más de este mundo y sus posesiones y sus placeres, mis amados hermanos. La anarquía y la violencia estaban azotando a la tierra, mis amados hermanos. El robo, el hurto, los asaltos y los asesinatos ocurrían diariamente en cada humanidad, cada comunidad, mis amados hermanos. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, mis amados hermanos. El hombre no cuidaba de la tierra ni de sí mismo. No se estaba ofreciendo a sí mismo ni a la tierra como sacrificio a Dios. No seguía a Dios, ni lo alababa, ni lo adoraba. El hombre no estaba cumpliendo su propósito de estar en la tierra. Por el contrario, se estaba corrompiendo a sí mismo y a la tierra. Estaba haciendo todo lo contrario, mis amados hermanos. Todo lo contrario de lo que Dios había planeado. Dios no tenía opción. Él había prometido que una descendencia piadosa de creyentes siempre estaría en la tierra. Una descendencia piadosa a través de la cual Él podría enviar al Salvador al mundo. Por lo tanto, mis amados hermanos, el hombre había
que raerlo de la tierra y se tenía que producir un nuevo comienzo. Pero ¿cómo? ¿Cómo Dios podía raer a la humanidad de la tierra y aún cumplir su promesa de salvar al hombre? Había solo una forma, mis amados hermanos: eligiendo a un hombre y a su familia y salvándolos de la destrucción de la tierra. Y ese hombre, mis amados hermanos, sabemos que es Noé, mis amados hermanos. Recuerde lo que ya hemos aprendido de Noé en los pasajes anteriores, mis amados hermanos, de las Escrituras. Noé era un hombre piadoso, un hombre que caminaba con Dios. Eso lo vemos en el versículo 9, mis amados hermanos. Noé y su familia eran las únicas personas piadosas que quedaban en la tierra. Imagínense ser las únicas personas piadosas de la tierra, mis amados hermanos. Estar solo a la hora de confesar a Dios, al adorarlo y dar testimonio de Dios. Imagínense no conocer otra persona piadosa en la tierra, mis amados hermanos. Ni una sola persona que adorara y viviera para Dios. Mis amados hermanos, Noé era un hombre de fe, un gran hombre de fe. Lo primero en lo que Noé tuvo que creer fue en lo siguiente, mis amados hermanos, y es que el juicio se acercaba. Dios iba a destruir al hombre y a la tierra, mis amados hermanos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso lo vemos en el libro de Hechos capítulo 9 versículo 27, mis amados hermanos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9, mis amados hermanos. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar a la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Salmo 96 versículo 13, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, entremos en pensamiento. Había una razón por la que Dios no podía esperar más, por la que Dios no tenía que destruir la tierra. Solo quedaba una familia piadosa. Existía la posibilidad de que su familia pudiera recibir la influencia del mundo y de sus caminos y se alejaran de Dios, o que los mundanos de la tierra rechazaran y mataran a Noé y a su familia. Por su testimonio de Dios contra la vida impía de cada uno de ellos. En consecuencia, mis amados hermanos, Dios tenía que destruir la tierra y salvar a la familia. Dios necesitaba a Noé, mis amados hermanos, y a su familia para darle esa continuidad a la descendencia piadosa y cumplir su promesa de enviar al Salvador al mundo, mis amados hermanos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, mis amados hermanos.
Y eso lo vemos en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, mis amados hermanos. Arca, él y fe. Segundo pensamiento, mis amados hermanos. Noé tuvo que creer en el mandato de Dios de construir un arca en medio de la nada. Imagínense ustedes, mis amados hermanos, un hombre construyendo un bote del tamaño de un campo y medio de fútbol, cerca de 137,16 metros de largo, en las afueras de alguna ciudad, mis amados hermanos, en medio de la nada. No había puerto marítimo, no había rampa alguna por la que el bote pudiera deslizarse al agua. Imagínense, mis amados hermanos, lo que los vecinos y la comunidad pensarían y dirían del hombre: extraño, excéntrico, raro, fanático, por no decir más, mis amados hermanos. Así era Noé. El llamado de Dios para Noé fue uno de los llamados más difíciles que se le haya hecho a una persona. Dios tenía una gran misión para Noé, pero Noé tendría que confiar en Dios completa y plenamente, mis amados hermanos. Noé tendría que creer en la palabra de Dios de una manera explícita, aceptar exactamente lo que decía Dios. Noé tendría que obedecer la palabra de Dios, hacer cada una de las cosas que le decía Dios. De un modo sencillo, Noé tendría que confiar completamente en Dios y en su palabra. Si Noé hacía lo que decía Dios, el mundo lo creería extraño, lo ridiculizaría y se burlaría de él, mis amados hermanos. El mundo no comprendería su conducta, porque era tan fanático de Dios y estaba tan en contra de los placeres y cosas del mundo, mis amados hermanos. Noé tendría pocos amigos, y de tener alguno en todo el mundo, excepto su propia familia, e incluso es muy probable que algunos miembros de su propia familia no lo comprendieran. Piense nada más en las acusaciones, mis amados hermanos, y el ridículo que Noé sufrió cuando estaba construyendo el bote y predicando acerca del juicio venidero y de la justicia de Dios, mis amados hermanos. Lo leemos en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, aquí para concretar, ya terminar este hermoso pasaje, vamos a finalizar aquí donde Noé estaba dispuesto a pagar el precio, mis amados hermanos. Imagínense todo lo que sufrió Noé, todo lo que la gente le murmuraba, mis amados hermanos. Fue una persona valiente, una persona creyente en su palabra, creyente en Dios. Por eso Dios lo supo escoger, lo supo elegir, mis amados hermanos. Así que escucha ese llamado, mis amados hermanos. No importan las críticas, no importan lo que digan los demás, solamente cree en su palabra, mis amados hermanos. Amén. Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra.